Nuestra historia de hoy comienza en una encantadora casita en Griebnitzstraße número 4 de Neubabelsberg, una hermosa ciudad cerca de Potsdam en Alemania. Es el 30 de junio de 1934, es alrededor del mediodía. Un auto con 6 hombres, todos de civil, se detiene frente a la casita y el conductor permanece en su lugar. Del auto bajan 5 hombres que, caminando tranquilamente, se dirigen hacia la puerta de la casita. Tocan el timbre y la sirvienta les abre la puerta, quien curiosamente no les pide la identificación a los individuos. Marie Guntel, así se llama la sirvienta, hace pasar al estudio a los 5 señores, bien vestidos, donde se encuentra el dueño de la casa. Se trata de un hombre mayor que está abriendo la correspondencia con un abrecartas. Los 5 hombres no se presentan, simplemente le preguntan al dueño de la casa si su nombre es el que ellos conocen. Al recibir una respuesta afirmativa, los 5 sacan pistolas y disparan a quemarropa contra el hombre. Inmediatamente después apuntan sus armas contra la esposa que estaba sentada en un sofá cercano y que intentó reaccionar, y también la matan. La sirvienta está atónita, se desploma al suelo desmayada. Los 5 se dirigen a la puerta. Luego, el automóvil que los esperaba en la calle se aleja y desaparecen. Es un asesinato brutal. Eso es lo que sucede ese día, poco antes de la hora del almuerzo, el 30 de junio de 1934. Una fecha especial para Alemania, porque es la noche de los cuchillos largos. Pero ese hombre asesinado en su estudio no es un miembro de la CSA. No es uno de los muchos subordinados de Ernst Röhm, ni siquiera es un nazi. Es un militar retirado, un general, un ex jefe de gobierno, un ex canciller. Ese hombre se llamaba Kurt von Schleicher, y ese asesinato brutal, escandaloso, marca el final de su vida. Pero sobre todo, un sangriento ajuste de cuentas solicitado por las propias altas esferas del naciente régimen nazi. Comenzamos este video contándoles sobre la muerte violenta de Kurt von Schleicher. Pero, ¿quién era exactamente Kurt von Schleicher? Un soldado, un ex militar, un general, un político. Un hombre que desde diciembre de 1932 hasta finales de enero de 1933 fue canciller de la República de Weimar. Un conservador, un hombre acostumbrado a mediar en varios frentes, un hombre de confianza, al menos así era considerado por el presidente del Reich von Hindenburg, un hombre que podía resolver muchos problemas. Había sido militar de carrera, había tenido acceso a la Academia Militar, luego a la Academia de Guerra y después cargos en el Estado Mayor. Ahí conoció a varios hombres que también harían una gran carrera como él. El teniente coronel en ese entonces, ese era su rango, Wilhelm Gröner. Pero también Joachim von Stülpnagel, que más tarde sería uno de los hombres clave de la compleja operación anti-Hitler, conocida como Operación Valquiria. Kurt von Schleicher pasó el periodo de la Gran Guerra principalmente en el frente occidental, en Francia, en Flandes. Participó en la batalla de Verdún. Luego fue transferido como primer oficial del Estado Mayor General a la División de Infantería 237. Su carrera, que comenzó como simple cadete y luego como alférez, avanzó rápidamente durante la Gran Guerra, llegando a ser también estrecho colaborador y consejero de Hans von Seeckt. Este nombre debería decirles algo, ya hemos hablado de él. El padre del Blitzkrieg, el padre de la Reichswehr, el maestro ideal de muchos futuros generales de la Segunda Guerra Mundial. Von Seeckt había elegido a von Schleicher como su estrecho colaborador y consejero dentro de la reforma del ejército, a partir de 1920. Pero von Schleicher no era solo un militar. En 1923, cuando la crisis política alemana se vuelve cada vez más apremiante, con las revueltas comunistas en Turingia y en Sajonia, con el golpe de la cervecería Burgerbräu-Keller de Hitler en Baviera y con otros eventos de disturbios públicos, von Schleicher había propuesto resolver esas crisis mediante un instrumento, la cláusula de emergencia, presente en la Constitución de Weimar. En ese entonces aún no era teniente coronel, todavía era mayor, pero había ejercido su influencia dentro de la Reichswehr para hacer que las unidades militares intervinieran y suprimieran las diversas revueltas, tanto las comunistas como las nacionalistas, gracias a ese papel que tenía. Von Schleicher era visto de manera muy positiva en Berlín por el establishment conservador, los partidos de la derecha histórica alemana, representantes de la vieja nobleza terrateniente y de los grandes industriales.
que en ese momento, tan tumultuoso y tan difícil, buscaban obtener dirigentes confiables para el Estado, capaces de llevar adelante no tanto las reformas, sino el diálogo, cada vez más difícil con las potencias aliadas vencedoras. Y la necesidad de consolidar el Estado, evitando las peligrosas huidas hacia adelante, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. En ese periodo, y estamos a las puertas de la gran crisis, de la Gran Depresión Económica de 1929, von Schleicher ya tiene un papel muy importante dentro del Ministerio de la Reichswehr, donde había ingresado el 1 de febrero de 1929. Von Schleicher tiene una posición equivalente a la de secretario de Estado. Tiene acceso no solo a la oficina de personal, sino también a todas esas otras oficinas que determinan las presiones políticas sobre Alemania. Es una Alemania frágil, no solo a nivel económico, donde el marco sigue devaluándose y a veces ni siquiera vale el papel y la tinta en los que está impreso. Es una Alemania frágil porque no logra tener estabilidad ante todo política. Von Schleicher es uno de los más activos en ese momento. Habla dentro del Ministerio de la Reichswehr. Habla con el Ministerio del Interior del Reich. Empieza a ganarse las simpatías incluso del viejo mariscal de campo von Hindenburg, elegido presidente del Reich. Uno de los planes elaborados por von Schleicher en sentido político es el de un gabinete presidencial, es decir, una intervención directa del presidente a través de su propio poder para dirigir la formación de un gobierno que responda directamente a los deseos del propio presidente. Sería casi una reintroducción de la antigua monarquía abolida. Pero todo esto es visto dentro de varios partidos conservadores como la única tabla de salvación para evitar peligrosas desviaciones por parte del Estado. En diciembre de 1929, mientras la situación económica se está deteriorando, von Schleicher comienza a hablar con otros conservadores. Habla, por ejemplo, con el secretario de Estado ante la Cancillería del Reich, Hermann Thunder. Habla con el populista conservador Gottfried Treviranus. Habla con los conservadores del partido de centro, los de Heinrich Brüning. El tema es solo uno: la búsqueda de un nuevo canciller. Una figura que sea bien vista por las diferentes facciones del Reichstag, pero aún más que sea aceptada tanto por los alemanes como por los partidos que quieren mantener a Alemania dentro de un cauce conservador reaccionario. Von Schleicher en este momento también conoce a Franz von Papen, un católico alemán político. Las intrigas dentro del partido de centro van directamente hacia la Cancillería. Franz von Papen ya lo había conocido, Kurt von Schleicher de pasada. Habían tenido un recorrido común dentro del Estado Mayor del Ejército. Pero no profundizaron su relación en ese momento. Solo después von Papen y von Schleicher empiezan a marchar en la misma dirección. Y es precisamente cuando Franz von Papen comienza su propio ascenso político, dirigido por von Hindenburg para controlar y contener el ascenso nazi, que von Schleicher obtiene el cargo de ministro. El 1 de junio de 1932, von Schleicher se retira con el grado de general de infantería para convertirse en ministro independiente de la Reichswehr. Las elecciones del Reichstag del 31 de julio de 1932 fortalecen el elemento nazi en el Reichstag. Cada vez hay más diputados nazis presentes, que se sientan en la sala con la característica camisa parda y que no pierden oportunidad para provocar disturbios, abandonar en señal de protesta los trabajos parlamentarios y obstaculizar las acciones del gobierno. El objetivo de los nazis es uno solo: tomar el poder. Lo intentaron con el putsch y no funcionó. Intentaron apoyar a Ludendorff para la presidencia y les fue mal. La única estrategia que ahora persiguen es aumentar, elección tras elección, su propio peso dentro del Parlamento, para obligar a los otros partidos a negociar y forzar a von Hindenburg a otorgar a Adolf Hitler la Cancillería. Hindenburg no quiere ni oír hablar de eso. No tiene ninguna intención ni siquiera de hablar con quien él considera un vulgar cabo austriaco que ha hecho carrera de manera indigna. Las armas de von Hindenburg son dos: von Papen y von Schleicher. Pero von Papen es débil. Su intento de controlar a los nazis ofreciendo a Hitler la vicecancillería se desvanece de inmediato. El 6 de noviembre de 1932, los alemanes vuelven una vez más a las urnas.
Y los resultados son aterradores porque los nazis obtienen aún más poder, aún más escaños, pueden influir aún más en el Reichstag. Es en este momento cuando von Papen renuncia y en su lugar llega von Schleicher. Inicialmente, von Papen duda de la sinceridad del propio von Schleicher. Cree que fue el viejo general quien saboteó su gabinete. Incluso se lo dice a Hindenburg. Schleicher me traicionó. Schleicher, desde el principio, sabía que mi gobierno no iba a durar e hizo todo lo posible para llevarme a la ruina, para convertirse él en canciller y para negociar él con los nazis. Von Hindenburg no está contento con esto, pero confía en von Schleicher, que tiene una estrategia en mente. Esa estrategia lleva directamente a Gregor Strasser, un alto dirigente dentro del partido nazi. Un líder de facción exactamente de la corriente revolucionaria, activista, podríamos decir de la corriente casi de izquierda del movimiento nazi. Pero exacto, hay un pero. Gregor Strasser no tiene el control del partido nazi. Cuando Strasser va con Hitler para las negociaciones, llevando el proyecto de von Schleicher de hacer entrar a los nazis al gobierno, pero a cambio de un juramento de lealtad y sobre todo de un puesto para el mismo Georg Strasser, Hitler se enfurece. Acusa a Strasser de ser un traidor, de haber traicionado la causa nazi, de haber vendido el partido. Strasser se ve obligado a renunciar y a irse. El enfrentamiento total entre Hitler y Hindenburg tiene a von Schleicher no en el fondo, sino involucrado en intensas negociaciones. Schleicher inicialmente piensa que podrá controlar incluso al propio Hitler, que podrá apaciguarlo, ofreciéndole puestos ministeriales importantes para contentarlo. Cuenta también, al menos en los primeros movimientos, con el apoyo de los partidos de la derecha agrícola y con los partidos centristas. Pero de repente la situación cambia. Incluso los apoyos financieros y el respaldo de la prensa no son suficientes. Schleicher no tiene ascendiente sobre el público alemán. Los alemanes prefieren a Hitler, prefieren a ese hombrecito que anda por las plazas, grita, incita, denuncia los tratados de paz y promete una redención no solo social para todos los alemanes. Von Schleicher se queja de todo esto. Ve conspiraciones a sus espaldas. En una carta dirigida al príncipe heredero, fechada el 27 de diciembre de 1932, von Schleicher escribe: en Berlín parece que se está formando un frente compacto que ve a Hitler, Papen y Stülpnagel activos con el objetivo de derrocar la Cancillería a través del presidente y hacerlo antes de nuevas elecciones. Von Schleicher entiende que ya no tiene fuerzas. El 4 de enero de 1933, en una reunión con Hitler, en la casa del banquero Kurt Freiherr von Schröder, se consuma el drama, el último acto. Es en ese momento cuando Schleicher también pierde el apoyo de von Papen, quien se pasa a los nazis, obtiene un puesto importante de ellos y abandona al general, que ya no puede continuar. Al día siguiente, un periódico, el diario Grundschau, publica un titular: Hitler y Papen contra Schleicher. 2 días después, el mismo periódico publica más detalles sobre esa reunión. Se titulan El contraataque de la industria y El misterio de la bala perdida de Colonia. En los artículos se hace referencia, incluso de manera bastante detallada, al desarrollo de las conversaciones que tuvieron lugar. Se habla del Stahlhelm, la Liga de los Cascos de Acero, un movimiento extremista. Se habla de los industriales que ya han decidido darle su confianza precisamente a Hitler. Se habla del hecho de que von Schleicher está políticamente acabado. Von Schleicher lo intenta hasta el final para salvar su propio gabinete, pero se da cuenta de que está cada vez más solo. El golpe de gracia llega cuando en los periódicos empiezan a circular rumores sobre su salud. De hecho, los nazis lograron hacerse con algunos informes médicos realizados por el médico de cabecera de Schleicher. El general sufre de anemia perniciosa y por eso, escriben los periódicos, su salud y su integridad como jefe del gobierno están gravemente comprometidas. Algunos incluso hablan de una enfermedad mortal que se avecina, incluso de un carcinoma. Son especulaciones de bajo nivel, pero Schleicher ya no puede más. No puede seguir adelante, no puede resistir. El 28 de enero de 1933, Schleicher va a la residencia del presidente von Hindenburg y anuncia su renuncia, la suya y la del gobierno. Casi con vergüenza recomienda al presidente del Reich que nombre a Hitler como su sucesor. La reacción de von Hindenburg es de desconsuelo. Según las crónicas de la época, el general von Schleicher habría escuchado estas palabras del viejo mariscal de campo: le agradezco, general, por todo lo que ha hecho por nuestra patria. Ahora veamos cómo avanzan las cosas y creemos que necesitaremos la ayuda de Dios para salvarnos.
En cuestión de pocos días surge una noticia, un nuevo gobierno, el gobierno de Hitler. Es el fin de la República de Weimar, o si lo prefieren es el comienzo del fin de la República. Von Schleicher prefiere retirarse a la vida privada. Rechaza cualquier otro cargo. También deja la residencia oficial en el Ministerio de la Reichswehr. Quien se lo pide insistentemente es Werner von Blomberg, un general que algunos años después terminará en la lista negra de los nazis. También él fue obligado a renunciar. Con un escándalo fabricado a propósito, el de la esposa, la nueva esposa, una mujer bellísima, más joven que el general, sospechosa de ser una prostituta. De hecho, acusada abiertamente de ser una exprostituta. Pero esto, von Blomberg aún no lo sabe. Todavía está convencido de que los nazis le harán avanzar en su carrera. Von Schleicher, como se dijo, se retira, rechaza cualquier cargo. Incluso rechaza la posibilidad de liderar un golpe armado para derrocar a Hitler y encargar al presidente del Reich, von Hindenburg, de asumir plenos poderes, pasando por alto la Constitución. Von Schleicher ha decidido cerrar para siempre un capítulo de su vida y está convencido de que será olvidado tanto por los alemanes como por la historia. Sus cálculos resultarán erróneos. Como vimos al principio, el 30 de junio de 1934, poco antes de la hora del almuerzo, un equipo del Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad de la SS, vestido de civil, llama a su puerta. La ama de llaves deja entrar a esos 5 hombres que se dirigen hacia el estudio. Le preguntan a la persona que encuentran sentada ante el escritorio si es Kurt von Schleicher, y al recibir una respuesta afirmativa, sacan sus pistolas. Y matan tanto a él como a su esposa. ¿Quién fue? ¿De quién es la responsabilidad clara e histórica de ese brutal asesinato? Según los historiadores, hay 2 nombres posibles. Uno, Johannes Schmidt, hombre del SS. Es decir, del Sicherheitsdienst. Hace algunos años salió un libro dedicado precisamente a este personaje y a la hipótesis de que fue él quien dirigió el escuadrón asesino que mató a von Schleicher y a su esposa, pero también pudo haber sido otro de sus cómplices, Heinrich Pfeiffer, otro miembro de las SS involucrado en ese periodo en las purgas, y que varios años después, bajo un seudónimo, contaría en un libro las primeras experiencias del Estado nazi. También sobre los asesinatos y purgas posteriores a la noche de los cuchillos largos, que haya sido Pfeiffer, que haya sido Schmidt. Lo que se sabe es que la orden vino de muy arriba. Es difícil que haya sido el mismo Hitler, aunque Hitler personalmente detestaba a Schleicher, pero aún más a Georg Strasser. También él fue asesinado el mismo día. Según los historiadores, hay 3 posibles autores intelectuales: Himmler, jefe de las SS; Heydrich, futuro jefe del Reichssicherheitshauptamt; o Göring, que en esos días acababa de crear la Gestapo. Uno de estos 3, o quizás los 3 juntos, de común acuerdo, habían decidido que con la eliminación de los viejos camaradas de la SA también había llegado el momento de ajustar cuentas con todos los demás opositores, internos como Strasser, o externos como von Schleicher, que en ese momento no era más que un ex político y ex general jubilado, que disfrutaba de su retiro en su elegante casita fuera de Potsdam, junto con su esposa y la ama de llaves. Está claro que la muerte de von Schleicher y su asesinato fue fruto de un deseo de venganza, recordando la lucha por el poder que había ocurrido en los 2 años anteriores. Sin embargo, hay algo que no cuadra, porque un par de horas después del asesinato, otro equipo, esta vez uniformado, se presentó en esa casita con una orden de arresto para Kurt von Schleicher. Entonces, ¿cómo es posible? El general había sido asesinado antes de ser arrestado. ¿Y por qué? ¿Por qué firmar una orden de arresto para un hombre ya condenado a muerte? ¿O por qué matar a un adversario político antes de llevarlo a un tribunal, además manipulado por el naciente régimen nazi? ¿Quién decidió que von Schleicher debía morir? Y sobre todo, ¿por qué tenía que morir precisamente de esa manera? Según otros historiadores, las relaciones complejas de von Schleicher con otros grandes personajes de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el general Kurt von Hammerstein-Eckart, o las relaciones con algunos miembros de la prensa, por ejemplo, el periodista Hans Rudolf Verboth, podrían insinuar algo más. Quizás von Schleicher era el guardián de secretos inconfesables, por ejemplo, otros expedientes médicos, no los suyos, sino los de Hitler.
desaparecieron del hospital militar de Paswalk y quedaron guardados en alguna caja fuerte. En 1934, aunque ya era un político militar retirado, von Schleicher todavía tenía una influencia considerable en los círculos militares y políticos y su amplia red de contactos. Aún así, podía dar lugar al surgimiento de una pequeña oposición interna. ¿Quién quiso eliminarlo? Evidentemente, no solo quería vengarse por lo que había sucedido antes. También quería desalentar cualquier intento de oposición al régimen naciente. Se puede decir que con la muerte de Kurt von Schleicher, con esos disparos de pistola, la República de Weimar murió definitivamente. Pocos días después, Hitler decidirá reestructurar el Estado. Y cuando el viejo von Hindenburg exhale su último suspiro, la posibilidad de unificar en un solo cargo, en una sola persona, la presidencia y la cancillería, dará luz verde, sin ningún obstáculo, a la dictadura. En este contexto, von Schleicher podía ser el último obstáculo, la expresión de la vieja élite prusiana, la expresión del antiguo ejército imperial, que todavía podía tener influencia sobre ciertos sectores de la sociedad alemana, del ejército obviamente, hasta los representantes de la nobleza terrateniente. Entonces, matar al general retirado junto con su esposa, sin dejar rastro de los culpables, podía ser una señal. Ponerle obstáculos a Hitler o incluso solo pensar en frenar su ascenso podía costarle muy caro a todos. Y pensar siquiera en detener el régimen naciente habría sido algo difícil, sangriento, y la factura final se pagaría con la vida, como le sucedió precisamente a Kurt von Schleicher.